¿Qué tal? Muy buenas tardes. Óscar Altamirano Piña es mi nombre y soy su servidor y amigo. Y me da mucho gusto compartir con ustedes algunas ideas con enfoque de derechos humanos que nos puedan ayudar a sobrevivir adecuadamente en este periodo de contingencia de salubridad que nos ha obligado a estar confinados en nuestros hogares, a suspender nuestras relaciones laborales y a depender en buena medida de la información que nos llega de los medios de comunicación. Precisamente el motivo de mi participación en esta ocasión se refiere a las recientes experiencias que hemos tenido como sociedad del manejo no tan afortunado de la información que han hecho algunos medios de la comunicación, tanto a nivel local como a nivel nacional. Esta experiencia es ya cotidiana. Ya parece ser algo normal en nuestra vida que los medios de comunicación y las redes sociales nos estén proporcionando constantemente informaciones que no han sido verificadas o que al final de cuentas resultan ser falsas. Esto sin duda genera un grave perjuicio a la sociedad, porque por un lado divide a la sociedad, por lo menos en esta etapa de crisis de salubridad que estamos viviendo. La información que no es corroborada, la información falsa, la información que no viene sustentada en principios científicos o en hechos verídicos, genera la división en la población. Porque las personas discuten entre ellos sobre lo que es la verdad y lo que no es la verdad, y al final de cuentas viene constituyéndose en un factor de división al interior de las familias, al interior de las sociedades. Pero también genera confusión. Genera confusión porque las personas no pueden distinguir con certeza qué es aquello que es lo verdadero de lo falso. Su único criterio para corroborar es la fuente informativa que se le genera y a la que no tiene manera de acceder de manera directa para corroborar la veracidad de lo que recibe. En ese sentido, los medios de comunicación tienen un papel de altísima relevancia y son un factor determinante en este momento para poder superar adecuadamente la crisis de salubridad que estamos viviendo. Sin embargo, la experiencia nos indica que estos medios de comunicación, y hago una generalización a sabiendas de que hay excepciones, a sabiendas de que hay medios de comunicación que efectivamente nos otorgan información verídica y adecuada y útil, hago la generalización específicamente para no particularizar y culpabilizar inadecuadamente. Sin embargo, sí se puede afirmar que nuestra experiencia cotidiana es la de recibir informes que no han sido verificados, informes que podemos calificar como falsos. Y esto evidentemente nos resulta en un perjuicio, y en un perjuicio individual, familiar, social, nacional. Esto evidentemente contraría los derechos humanos de la sociedad, los suyos, los míos, los de mis vecinos, los de sus vecinos, su familia. Tiene derechos que deben ser respetados y que deben ser garantizados por el Estado. El derecho a la información es un derecho que todos tenemos, un derecho que ostentamos por la calidad de humanos que tenemos y por la condición social en la que estamos obligados a vivir. Observen ustedes que esta condición de vida social no es optativa, no es una condición que pudiéramos nosotros renunciar a ella. Veamos por ejemplo la experiencia que tenemos ya de casi un mes de estar confinados en nuestros hogares. Ya existen repercusiones a nivel individual y a nivel familiar. Ya se habla de violencia familiar, ya se habla de problemas de salud mental en las personas que están confinadas en sus hogares. Esto es debido a que tenemos una enorme necesidad de convivencia social. Y en esta convivencia social, que no es optativa, tampoco nos resulta optativa el derecho a la información. Justamente por eso es que es un derecho. Porque no podemos optar el renunciar a la información. Nuestra vida depende de la información que recibimos, del manejo que hacemos de la información, de cómo procesamos cada uno de los datos que vamos recibiendo. Y entonces, en esta condición especial de emergencia de salubridad, la información nos resulta de vital importancia. De ahí la gravedad de algunos medios de comunicación que han
han deseado otorgar información falsa a sabiendas de que existe un perjuicio a la población. Tengamos en cuenta que el artículo 6º constitucional nos otorga el derecho a la información. Este derecho a la información, digamos que tiene dos facetas. Por un lado, es el derecho de libertad de expresión, donde cada quien puede expresar lo que desee, lo que quiera, sin que esto sea coartado de ninguna manera. Pero también tenemos derecho a la información, que es la segunda faceta del derecho humano. Tenemos derecho a recibir información. Ahora bien, este derecho es regulado por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que fue legislada en el 2014 y que ha recibido algunas modificaciones, algunas reformas en el trayecto de los años que han pasado. En esta ley, que por cierto vivió un proceso bastante interesante e intenso para su conformación, se ha llegado a la conformación de mecanismos específicos con los que usted y yo podemos gozar del derecho de la información y de la libertad de expresión. Entre los derechos que esta nueva ley nos otorga es el de tener acceso a un gobierno, a un Estado que garantiza su derecho y el mío a la información y que garantiza su derecho y el mío a la libertad de expresión. Debe garantizarlo con los mecanismos que sea conveniente y que la ley también establezca para que tengamos los beneficios de una información que genera soporte a nuestra cultura, que promueve nuestra cultura, que preserva la pluralidad y la veracidad de la información. Este aspecto es muy importante. El Estado, de acuerdo a esta ley y de acuerdo al artículo 6º constitucional, tiene la obligación de preservar la veracidad de la información mediante los mecanismos que la ley establece. Pero también establece esta ley una figura muy interesante que repercute directamente en sus derechos y en los míos en relación a la información: el derecho de las audiencias. Aunque no está definido en la ley qué cosas son las audiencias, bueno, por el uso cotidiano de esta palabra podemos entender que las audiencias son el conglomerado de la población que es susceptible de ser influenciado de alguna manera por un medio de comunicación. Nosotros, usted, yo, su familia, la sociedad, el barrio, formamos la audiencia y como grupo tenemos derechos. Bueno, entre estos derechos a mí me llaman particularmente la atención dos que son apropiados a la circunstancia que estamos viviendo y que resulta de vital importancia tomarlos en cuenta. Básicamente son dos y se los explico. El primero de ellos es que esta ley prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Estamos en una situación en la que muchos tenemos necesidades económicas, hay muchos que su situación económica es grave al grado de estar afectando incluso su derecho de alimentación al mínimo vital, concepto del que con posterioridad hablaremos, al mínimo vital, y que es una circunstancia que fácilmente puede ser aprovechada por los políticos sin escrúpulos que pueden otorgar dádivas a cambio de su promoción, es decir, publicidad, propaganda, y que los medios de comunicación se pueden prestar fácilmente a esa circunstancia, a esas finalidades que tienen algunas personas que requieren del apoyo de la población para lograr sus objetivos de ser candidatos a puestos de elección popular. Es decir, que los medios de comunicación tienen la facilidad de utilizar ciertas opiniones, ciertos datos propagandísticos como si fueran noticia, de manera que las personas comunes y corrientes no visualizamos el objetivo ulterior que tiene esa información. Esto está prohibido por la ley. Los medios de comunicación deben distinguir con claridad cuando se está tratando de una nota informativa y cuando se está tratando de promociones políticas de algún gobernante o de algún candidato, que sin duda el gobierno tiene su espacio propio
para promover las acciones que realiza. No estamos hablando específicamente de un gobierno que promueve su obra, sino de los gobernantes que aprovechan la promoción de la obra para promover candidatos o promoverse a sí mismos o promover su grupo, al grupo político al que pertenece. Este tipo de actividades está prohibida por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Hay una segunda, que es de la que también tenemos esta experiencia más o menos frecuente y que afecta de manera directa a los intereses individuales, grupales y sociales de nuestro país. Es lo que maneja la prohibición, el derecho que nos ofrece el artículo 238 de esta Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Es el derecho de la audiencia, es decir, su derecho individual, nuestro derecho individual y el derecho del colectivo a no recibir publicidad engañosa ni propaganda engañosa, que tiene el mismo sentido de lo que hemos hablado en el aspecto anterior. Pero publicidad engañosa o información engañosa se refiere a aquellos datos que nos presenta el medio de comunicación, pero que no han sido corroborados. Es decir, es información que algunos la han calificado como falsa. Pero bueno, puede ser comunicación no necesariamente falsa, sino comunicaciones, informaciones que no fueron corroborados. Es decir, informes de oídas que el periodista no ha tomado tiempo para corroborar la veracidad de la información. Es información engañosa y eventualmente información falsa. Estas informaciones falsas son las que han perjudicado gravemente al proceso de recuperación frente a este virus COVID-19 y que nos ha hecho daño. Es necesario que tomemos conciencia como personas, como grupos, como sociedad, que hay un derecho humano a la información que el Estado tiene la obligación de preservar, de garantizar, de respetar, y que los medios de comunicación en el ejercicio de su derecho de libertad de expresión tienen la grave responsabilidad de otorgarnos información verídica, corroborada, y que cuando se refiere a la salud de las personas, como es el caso, es información que tiene que estar sustentada hasta el máximo posible en la ciencia. Es decir, que no se vale publicitar constantemente informes que provienen de fuentes no corroboradas por la ciencia. Tiene que haber espacios de generación de información que fomenten la confianza de la población en que podemos superar esta crisis. Y no podemos estar tolerando fácilmente y gratuitamente que los informes nos generen dudas respecto de lo que tenemos que hacer como pueblo, como personas, para enfrentar esta situación. Ya habrá momento, yo quiero pensar que el Estado tiene la posibilidad de hacerlo, de garantizarle a la población esta información verídica, siguiendo los procesos administrativos o penales o civiles que sean necesarios para garantizar el respeto al derecho a la información de la población. Hay daños que tenemos que evitar y la información es una herramienta crucial para evitar el daño a la salud. El COVID-19 es un virus pernicioso, muy perjudicial, pero que el manejo de la información nos da una herramienta fundamental, crucial, para rechazar el daño que nos puede provocar. De ahí la gravedad de la responsabilidad de los medios de comunicación para otorgarnos información fidedigna. Por último, ¿qué criterio debo tomar yo, usted, su familia? Un mínimo criterio básico de confiabilidad de la información que nos producen los medios de comunicación. Me parece que puede darse uno. Me parece que es prudente señalar al menos uno. Y muy sencillo, muy sencillo. Mire, ¿en quién confiar? Yo creo, salvo mejor opinión que usted me pueda compartir, podemos confiar al menos en aquellos medios de comunicación que no reciben fondos públicos.
que no están subvencionados de alguna manera por los gobiernos. Es decir, que los medios de comunicación no tienen un interés económico en manejar en tal sentido o en tal otro sentido una información determinada. Si no reciben fondos gubernamentales, sea por programas de publicidad o por programas partidistas o por programas de cualquier tipo de actividad gubernamental, creo que ofrecen un mínimo de seguridad de que la información es confiable. Ojalá y resulte útil, pero su opinión es más confiable. Usted tiene la última palabra. Muchas gracias por su atención.